Bien, pues suena el timbre en la sala de clases de Academia de Emprendedores. Soy el alumno Leo Meyer y aquí comienza una nueva clase del curso Networking, un catalizador de oportunidades para los emprendedores. La idea es acompañarte a construir, a aprovechar esa red de contacto que tanto te costó armar y además entenderla como una herramienta clave para tu propio crecimiento, el de tu red y gestionar oportunidades. Quien nos ilumina con este contenido es el fundador de Linke Juntas, Cristian Ulloa, profesor. Gracias por esa presentación y por esa música que ya se hace tradicional. Característica. Bien, pues Leo, estamos aquí hoy día para conversar sobre justamente un tema que no es menor, que tiene que ver con decir de buenas a primeras que cuando uno se embarca en el networking más estratégico, hay que tener claro que no todas las conexiones tienen el mismo impacto. Ajá. Que no es lo mismo que decir que no todas son importantes. Para mí, mi perspectiva, y lo que yo siempre digo, todas las conexiones son importantes porque las oportunidades uno no sabe dónde están. Uh-huh. Mucha gente se enfoca, muchas veces dicen, no, yo solo busco en mi mercado, busco en mi segmento, me codeo con otras personas de mi misma área. Y justamente hace poquito publiqué un artículo que habla de eso, los silos, como la endogamia profesional. Y eso le hace un poquito mal al perfilamiento del networking, porque finalmente el networking se nutre de la diversidad, se nutre de las perspectivas. Por lo tanto, en ese sentido hay que mirar con esa perspectiva y tener claro que no todas las conexiones tienen el mismo impacto. Y ahí es donde me voy a detener un poquito, porque si bien es importante tener esta red diversa, identificar esos como conexiones que podrían impactar de alguna manera es súper necesario. Y ahí es donde uno tiene que tener un plan. Y ahí como que nos retomamos y nos repuntamos como a las primeras clases donde hablábamos de la importancia de tener un objetivo. Claro, hablamos de objetivo y la importancia, pero justamente dijiste que más adelante íbamos a hablar puntualmente de estrategias. Claro. ¿Hay estrategia para esto que estás comentando? Yo diría que sí, la gente lo aborda de distintas formas, pero cuando uno ya como que en el tiempo va dándose cuenta o tiene los objetivos claros, porque los objetivos te permiten saltar a muchas cosas. Sin un objetivo, poca estrategia podemos hacer. Sí. Ahí podemos elaborar un mapeo, hacer un mapeo de estas personas claves que yo voy adquiriendo en la medida que participo y activo mis redes. Entonces es importante que uno puede partir, como siempre dice mi colega acá, con un simple Excel. Uno podría eventualmente manejar su propia red de contactos, no contar solo con que, por ejemplo, si estoy en LinkedIn y los tengo entre mis contactos, sino que tomarlo, sacarlo de ahí y llevarlo a una planilla, llevarlo a un documento en donde yo plasmo qué puedo conseguir con esta persona o qué quiero conseguir con esta persona. En el caso de que puede ser una persona de impacto, puede ser un referente, puede ser alguien que me puede conectar con el área de financiamiento. Claro, no es solo utilitario desde el negocio mismo, sino mucho más amplio. Exacto, a lo mejor es una persona que eventualmente me podría conectar ella con otro horizonte, me gustaría recibir sus consejos. Que te puede enseñar. Exacto. Que puede compartir conocimientos. Exacto. Y todo eso tenerlo mapeado y no es un pecado, y no caemos en esto que siempre como que cuestionamos, que como que porque es algo mío, es algo que yo estoy haciendo, no es algo que yo voy a transparentar hacia el mundo. Obviamente al momento de relacionarte con esa persona hay que tomar los resguardos que tienen que ver con ser honesto, que tiene que ver con ofrecer también algo de valor a cambio. Finalmente eso es lo que uno busca con este tipo de relaciones, y cuando ya los identifico, tenerlos mapeados te permite trabajar hacia allá. Y que esto finalmente no sea un divagar en tema de conexiones y acumular sin ningún valor. Que además el gasto de tiempo y de energía cuando administras un grupo que la verdad, no sé, uno no se lo cuestiona, sí, tremendo. Claro que sí. No se nota a veces, pero... Sí, sobre todo en negocios que la red es importante. En los negocios, por ejemplo, en los negocios más pequeños, en las personas que se dedican a la consultoría, personas que necesitan estar mostrándose constantemente y como que mostrando lo que hacen, es súper importante salirse de esta estrategia como el marketing más tradicional, que es apuntar a la bandada, finalmente, y por rebalse quedarte con un porcentaje de los que sí a lo mejor tienen esa necesidad que tú les ofreces. Aquí ya es mucho más estratégico, mucho más inteligente la búsqueda de esos contactos. Profe, nos encantaría que nos dejes quizás algunas acciones o propuestas de cómo mantener y cultivar las relaciones, que es el tema hoy día. Ahora, eso te lo dejo planteado. Si tú me quieres llevar por otro tema antes,
feliz, digamos, pero déjanos ahí algún paso a paso. Hay cosas que uno puede hacer que tienen que ver con, bueno, justamente te planteé mapear tu industria. Ajá, industria, si tú te dedicas a una industria en particular, saber dónde quieres llegar y cuáles son los ejes claves. O sea, hay personas claves dentro de la industria, gente que se mueve también en los ambientes, por ejemplo, cuando decimos gremios, por ejemplo, los que están a la presidencia de esos gremios, la gente que participa más activamente en las agrupaciones de emprendedores. De pronto uno participa y ve a esa persona y uno dice, él me podría ayudar porque él tiene un contacto y tiene un bagaje mucho más nutrido que quizás yo o que los que tengo justo al lado. Entonces, trabajar para llegar a esas personas. Okay. Eso es un buen punto. Utilizar activamente las plataformas disponibles que tenemos y las instancias que tenemos, ya sean digitales o no digitales. El tema del tener un perfil en LinkedIn, en buscar herramientas. Hay gente que no conoce, pero hay herramientas que sirven para el networking. Hay una herramienta que se llama Meetup, que la menciono, que no es precisamente para negocios, pero pueden aparecer cosas y contenidos interesantes ahí. Es una herramienta que permite agrupar gente que tiene mismos intereses. Y si tú vas y pones emprendimiento, probablemente va a aparecer mucha gente que está con ese interés y hacen eventos y se juntan y se encuentran en algunos lugares, cafeterías, y se dedican un poco también a cultivar estas relaciones, y de ahí pueden salir oportunidades. Y participar también de eventos que tengan que ver con tu negocio, sin duda alguna. O sea, cuando digo que hay que salirse un poco y apuntar también a la diversidad dentro de los rubros, no digo que no participemos de los negocios propios. Es importante cuando tú perteneces a un gremio, perteneces a un rubro, es importante codearse con la gente que también está en tu rubro, no para ver lo que está haciendo la competencia, sino que para ver, hoy día la perspectiva es qué podemos hacer o qué se puede hacer de manera colectiva y gremial y colaborativa para hacer que también estos hubs vayan creciendo de manera conjunta. Entonces, esa visibilidad también es importante. Cuando tú muestras tu intención de colaborar en un ambiente, también eso es positivo, como una herramienta, o sea, como algo más concreto. Y bueno, cosas como las que he mencionado antes, que tienen que ver con acercarte activamente a las personas, perderle el miedo a ese saludo, a esa entrada, estar preparado, que es algo que retomamos, ¿te acuerdas cuando hablábamos del speech? Sí. Tener 30 segundos para que la gente sepa tú qué haces, cómo puedes ofrecer valor y a qué te dedicas. En ese mensaje ser claro y directo, tratar de no irse por la rama, tratar de no vender nada en ese momento, sino que la gente sepa cuál es tu valor agregado, a qué te dedicas, y cómo esa persona podría también nutrirse de algo que tú le puedas ofrecer. Y esto yo siempre lo asocio como un efecto dominó. Uno tiene que pensar en esto, en todo lo que uno hace, como en el efecto dominó, que ya sabemos lo que es. O sea, uno mueve una pieza y esto arrastra un montón de piezas, y teniendo esa perspectiva, yo creo que, y siendo estratégico y haciendo movimientos claves, este efecto dominó siempre nos va a traer beneficios. Siempre va a ser un catalizador de oportunidades. Nunca va a ser algo que reste. Va a ser experiencia, puede que no resulte, pero va a ser aprendizaje. Por lo tanto, todos estos movimientos que uno hace en este como universo que yo planteo, que es el de conectar y generar redes y potenciar la colaboración y como la fortaleza colectiva, ocurre eso, que uno tiene muchas aristas por donde salir. Puede salir con un buen negocio, puede salir con un excelente aprendizaje, puede salir con un aprendizaje que me va a permitir mejorar en el tiempo, de manera como cíclica. Entonces hay un montón de cosas beneficiosas. Profe, en línea del titular de esta clase, si me permite, te comparto dos acciones. En el cultivar, que para mí es muy presencial, yo dedico a veces poco tiempo en la conversación, pero de mucha calidad. Miro a los ojos, saludo, exacto, me importa su entorno, hago mi mayor esfuerzo por tratar de acordarme qué hablamos la última vez que hablamos. Desde ahí como que me voy por un lado mucho más humano, al principio un poco forzado en términos de es una conducta que tengo aprendida, pero ya pasado unos segundos ya se me olvida que yo me empujé a ello y me entrego completamente en esa conversación. Y voy notando en el tiempo que te agradecen, que no es uno lichado, corriendo, apurado. Y si llega a ser así, después escribo y digo, oye, te vi pasar, yo iba apurado y qué sé yo. Eso por el lado de cultivar. Y en el lado de mantener, no sé si conoces random.org. Random, así como al azar, random.org. Es una página muy sencilla y en la esquinita tú le pones el número del 1 al 180.
apretas un botón y random te entrega un número. Ese número que me entrega, yo lo veo en el Excel. Entonces, el 17, y al 17 le escribo ese día, hola, ¿cómo estás? Y trato de mirar sus redes sociales y todo. Mira, qué buena. Si me encuentro con un 17 que no tengo nada que decir y no tengo ningún vínculo, lo borro de mi WhatsApp. Así, sin dudarlo dos veces, porque a veces llegó porque iba a tener un contacto específico, una invitación, por ejemplo, al programa o algo, pero no hubo un relacionamiento. No es mala onda, pero ¿para qué? Eso que mencionas es súper importante, se asocia un poquito con lo que dije al principio, con este mapeo que uno hace, pero es importante ir haciendo limpieza, como cualquier negocio, como cualquier persona que está buscando estos leads, en definitiva, que me pueden aportar. Es súper relevante ir limpiando, porque definitivamente no sirve tener 10.000 contactos si tu objetivo hoy día es vender un producto muy específico. Ahí lo que te sirve es ir buscando estos espacios. Obviamente quizás tener hartos contactos apunta a un tema más de visibilidad, pero eso también uno tiene que tener claro. A lo mejor para ciertas cosas me sirve la masa, pero para otras tengo que tener este mapa. Y de repente agregar muchos al mapa, también voy a decir, ya sabes que con este ya no hay, que es lo que haces tú y que está perfecto. No tengo mayor relación con esto, no salió nada de aquí, démosle la oportunidad a otro y así ir renovando esta red, ir renovando este mapeo, también tiene mucho sentido. Sí, tener límites con la cantidad de contacto y todo, me parece que al final del día es necesario. Profesor Cristiano Ulloa, fundador de las Linke Juntas, muchas gracias por esta clase, que estés muy bien y seguimos trabajando para nuestro primer evento. Exacto. Ya la próxima semana podemos contar, ya pero tendremos sorpresas. bloqueen el 9 de julio a las 7:30 de la tarde. Sí, por ahora lo que podemos decir. Abrazo. Chao, profe. Chao, profe.